Seguimos con el libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos hablando de el rey, así me gusta, David, no Eco, el rey David. Y es importante el rey David, y por eso que nos hemos estado casi un mes hablando de las características y de la personalidad y de la forma de pensar del rey David, porque, como siempre les he dicho, ustedes todo el Antiguo Testamento es un apuntar a Cristo. Recuerden que dijimos que todo lo que es realidad en el Nuevo Testamento es una prefigura en el Antiguo Testamento, pero sobre todo, aunque todo el Antiguo Testamento apunta y profetiza a Cristo, hay grandes personajes del Antiguo Testamento que son prefiguras de Cristo, o sea, nos anuncian alguna característica de la que Cristo va a tener. Y por eso en esos personajes clave nos hemos demorado más tiempo que en otros personajes como los jueces. Uno de los primeros personajes que nos demoramos mucho tiempo porque es prefigura de Cristo es Abraham. Por eso estuvimos hablando de las características de Abraham por mucho tiempo. ¿Y cuál es la característica en Abraham que prefigura a Cristo? La obediencia. ¿Cuál es la característica de Abraham? Es un hombre eminentemente obediente. Prefigura de Cristo la obediencia de Jesús al Padre. Después tenemos un segundo personaje en la Biblia que nos va apuntando a las características de Cristo. ¿Se acuerdan quién fue? Moisés. Moisés es la segunda gran prefigura de Cristo. ¿Y cuál es la gran característica de Moisés? El liberador. Cristo es el gran liberador. Después tuvimos otra figura que nos detuvimos mucho rato estudiándola, que fue Josué, el gran Josué. Y Josué es otra prefigura de Cristo. ¿Cuál es la característica esencial de Josué? Que Josué es el que lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Recuérdense que el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra. ¿Y quién introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida? Josué. Así que tenemos a Abraham, hombre de fe; Moisés, liberador; Josué, cumplidor de las promesas de Dios. Y tenemos ahora esta gran figura. Han habido otras figuras que apuntan a Cristo, figuras menores, como hemos visto, como algunos de los jueces, Gedeón, otros jueces, pero la otra gran figura que apunta a Cristo es el rey David. Y hemos hablado casi ya 2 semanas que no nos reunimos, por eso voy a dar un poquito de lo que lo dimos en la última clase. Hablamos de la gran característica de David, es la misericordia. David es un hombre de un corazón lleno de misericordia, un hombre humilde con un corazón lleno de misericordia. Por eso todas estas características ya van apuntando a Cristo. El primer hombre que creyó, el primer hombre que libera, el primer hombre que introduce a la promesa de Dios. Y ahora tenemos un hombre que no solo es un hombre de corazón misericordioso, sino que ¿qué característica es? Es rey. Es ungido, sí, como dijo Dora, es ungido, pero la gran característica es que es un rey ungido. Es un ungido que al mismo tiempo es rey, que tiene poder y que reina sobre las naciones. Por eso que David es la última gran figura que precede a Cristo. Después vamos a tener muchas personas, vamos a tener a Zorobabel, a Nehemías, que van a prefigurar también a Cristo en la reconstrucción de Jerusalén, pero nunca va a ser como estas grandes figuras que hemos estudiado tan detenidamente como grandes prefiguras de Cristo. Y ya estamos, fíjate que cada vez nos vamos acercando más a Jesús. Primero en la fe, después ¿en qué? En la liberación, después ¿en qué? En el cumplimiento de la promesa, entrar en la promesa de Dios. Y ahora entramos a la plenitud, al reino de Dios, que es el reino de un rey que tiene el corazón lleno de misericordia. Fíjate cómo todo esto va apuntando a Jesús. Por eso le decía la última vez que nos reunimos que es muy hermoso el signo que hay en Belén, que abajo de la gruta donde nació Jesús hay una estrella de 14 puntas, una estrella de plata de 14 puntas, lo que Javier y Sonia y Rubén y todos los que hemos ido por acá, Elsie, Ángel, han visto la estrella de 14 puntas, que en el centro dice, en este lugar de María la Virgen nació Jesús de Nazaret. Y decíamos que eran 14 puntas por las 14 generaciones que hubo de Abraham a David. Y las por 14 generaciones que hubo de David al retorno del exilio y las 14 generaciones que hubo a Jesús. Las 14 generaciones bíblicas que nos da el Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Y dijimos que el número 14 es múltiplo ¿de qué? De 7. Y todos los que han venido a las clases habitualmente saben que el número 7 en la Biblia, ¿qué es lo que indica? Pacto.
pactos. Pero ya este va a ser un pacto perfecto. Un pacto más otro pacto. 7, el pacto de Israel. 7, el pacto con la iglesia, que se hace plenitud en el nacimiento de Jesús. Por eso David es un personaje tan importante y por eso que hemos gastado nuestro tiempo en estudiarlo. Dijimos la semana pasada que David es el que pone en el mapa del plan de la salvación el pueblo de Belén. Porque Belén, ¿dónde es ungido David? En el pueblo de Belén. Isaí, su padre, era originario de Belén. Leímos cuando llegó Samuel a ungir a uno que mandaba a ungir de la casa de Isaí, y te recuerdan que llamaron a todos los hijos, y el Señor dijo, ninguno de esos es, y a nadie se le ocurrió, ni al padre se le ocurrió que faltaba un hijo que era el más pequeño, que estaba cuidando ovejas, era el menos indicado, y el Señor, ¿qué dijo? Llámenlo. Ese es el que yo quiero, llámenlo. O sea que el Señor casi siempre llama menos indicado para servirlo. El que menos, ni Isaí, su padre, se acordó de más chiquito, representaron al fuerte, al bien parecido, al inteligente. El Señor dijo, ninguno de esos. Y dice la gran frase de la Escritura que Pedro va a repetir, los hombres miran la cara, Dios mira el corazón. Y eso fue lo que Dios vio en David. Dios vio en David el corazón de David, un corazón de misericordia. Recuérdense que le dije que el rey David es ungido por Samuel en la cueva que está debajo del monasterio donde está enterrada Sor María de Jesús crucificado. Eso también tenemos una gran relación. Y a partir de ese momento Belén entra en la historia de la salvación. ¿Recuerdan que le dije que Belén en hebreo se dice Betlehem, que quiere decir, ¿se recuerdan qué cosa? Casa del pan. Bet, casa. Lehem, casa del pan. Y en árabe dice Betlehem, que es parecido, pero que quiere decir casa de la carne. Así que Belén quiere decir en hebreo casa del pan. Y en árabe, casa de la carne. Y no es coincidencia que Jesús, a través del pan, se convierte en el cuerpo, en su carne. Toda la Biblia es una gran enseñanza que apunta a ¿quién? A Jesús. Y todos estos misterios que hemos celebrado, la natividad de Jesús, la gran teofanía de Dios, la epifanía que celebramos ayer, todo eso ocurre aquí en Belén. Por eso a partir de ese momento Belén es la ciudad real, la ciudad del rey. Por eso cuando el Señor le da la gran promesa a David, tu trono va a estar firme por toda la eternidad. Por eso que todos los ojos de la humanidad se dirigen a Belén. Belén, es imposible no hablar de Belén si no se habla del rey David. Y no es imposible hablar de Cristo si no hablamos de ¿qué? De Belén. David y Cristo están totalmente ligados. De hecho, el único lugar que yo he visto en mi vida una estatua del rey David es en Belén. Los que han ido a Belén, en la Gruta de la Leche, si se recuerdan, a la entrada hay una estatua del rey David con la lira. Bueno, hay otra estatua en el Monte Sión, ¿verdad? Pero esa es nueva, la grande que hicieron con David tocando la lira. Pero esa es grande. La estatua primera que yo vi, la vi en la Gruta de la Leche, en Belén, donde está David. En Belén, la ciudad de David, donde lo dice la Escritura, es el lugar de la gran teofanía de Dios. ¿Qué cosa quiere decir teofanía? Una manifestación de Dios. ¿Y cuál es la gran manifestación de Dios? La natividad. No hay otra. Ni la zarza ardiendo, no hay teofanía más grande de Dios que en la natividad, cuando nosotros le vimos la cara a Dios. Hasta el momento de la natividad nunca nadie había visto la cara de Dios. Y por eso ayer también nosotros celebramos la gran teofanía de la Navidad. Ayer que celebramos la Epifanía. Epifanía era cuando un rey se mostraba a sus súbditos. Cuando un rey iba a visitar una ciudad por primera vez, los heraldos gritaban Epifanía, Epifanía. Quiere decir el rey viene. Así que primero Jesús se mostró como Dios a los pastores de Israel. Y después se manifiesta como rey a los gentiles, a nosotros como rey de reyes. Todos estos grandes misterios no se puede quitar a Belén del plan de la salvación. Y también Belén tiene que ver mucho con lo que hablamos en la última clase. ¿Con qué? Con unción. David es el gran ungido. Es el gran ungido. Y se recuerdan que hablamos brevemente para seguir con el tema. Recuérdense que dijimos que, ¿se acuerdan cuántas unciones recibió David? 3 unciones. ¿Se recuerdan la primera unción? Mashak. Mashak se llama unción, que la recibió 3 veces. La primera unción cuando fue ungido por el profeta Samuel, que fue ungido como rey. Segundo, cuando los hombres de Judá lo ungieron como rey de la casa de Judá. O sea, primero fue ungido por Dios. Dios lo llamó, es la primera unción.
Y le hablamos de esa unción ampliamente de cuando Dios nos llama, que Dios nos unge. Dios se fijó en David y lo escogió y lo ungió. Después, ya fue ungido como ¿qué? Como rey, cuando la casa de Judá lo unge. Y por último, cuando los ancianos de Israel lo ungen en Hebrón, ya como el que tiene la continuidad de la supervivencia de la casa de Israel. Dijimos que habían dos unciones, ¿se recuerdan? Una unción de Dashen en hebreo, ¿se recuerdan? Que es la primera unción que recibió David, que esa unción de Dashen se recibe en la intimidad con Dios. Es cuando Dios te elige y Dios te señala, y en estos momentos unción no es con aceite, es unción es con el Espíritu Santo. Y hablamos ampliamente de la unción de Dashen y la unción de Mashak, que es la unción que sí cae aceite físicamente sobre la cabeza del ungido. Mashak, de ahí viene la palabra Mesías, Messiah, y de ahí viene la palabra Christus, porque Mashak se dice en griego Christus, y de Cristo viene la palabra Cristo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Cristo? El ungido. Y esto también unción que recibió David, es el gran ungido, con esta unción de Mashak, la recibió David también oriundo de Belén. Y yo hablaba en el programa que teníamos en Radio Paz los domingos, en Radio Católica Mundial, que lo estábamos grabando antes de la clase, y yo decía que esa unción es la que recibimos nosotros en el bautismo. Porque Cristo es el gran ungido, ¿eso no es? ¿Se recuerdan cuando Jesús en Nazaret, se para en Nazaret, y ese es el lugar que más a mí me gusta de Israel, ir a las ruinas de la sinagoga de Jerusalén, donde Jesús regresó, y recuerdan el capítulo que Jesús leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido para proclamar la libertad a los oprimidos, la luz, la vista a los ciegos y la libertad a los que estaban oprimidos, a anunciar el año de gracia a Israel. ¿Esa unción cayó sobre quién? Sobre Cristo. Pero Cristo es la cabeza, dice San Pablo, y la iglesia es el cuerpo. Si cae sobre la cabeza, si a ti cuando te ungen en el bautismo, te ungen en la cabeza, ¿quiere decir que te ungen nada más que la cabeza? Cuando te ungen la cabeza en el bautismo, ¿qué ungen? Si esa unción cayó sobre Cristo, que es la cabeza, también cae sobre nosotros, que somos la iglesia. Y lo que voy a hablar la semana que viene en el programa de radio, que estamos hablando de la iglesia, que es esa unción que cae sobre nosotros en el bautismo, lo que constituye a nosotros como pueblo de Dios, como sacerdotes, profetas y reyes. Esta unción que recibió David fue las tres cosas de cierta forma, y nosotros por el bautismo lo somos en Cristo más todavía. Por eso que yo les he dicho tantas veces, y lo digo en el programa del domingo que viene de nuevo también, que mucha gente piensa que cristiano quiere decir seguidor de Cristo, y etimológicamente la palabra cristiano se puede aplicar a seguidor de Cristo, pero en realidad cristiano quiere decir el que está ungido. Porque ¿cómo se dice unción en griego? Crisma. ¿Y crisma cómo se dice en hebreo? Mashak, un Mesías, que es el ungido. Entonces, cristiano no quiere decir que somos seguidores de Cristo. Cristiano quiere decir que somos los que hemos sido ungidos en el bautismo, con la misma unción que recibió Jesús del Espíritu Santo en la sinagoga de Nazaret, que lo proclama. Esa misma unción que recibió la cabeza, la recibimos nosotros a través del bautismo. Por eso, cristiano es más que seguidor de Cristo, porque seguidor de cualquiera es cualquier tonto seguidor de cualquier porquería, como vemos hoy en día. Nosotros no somos seguidores de Cristo, somos ungidos. Y cuando la unción cae sobre algo, la sella para Dios para siempre. Cuando la unción caía sobre el altar en el templo de Israel, ¿ese altar a quién pertenecía? A Dios. Los vasos de la unción, cuando se ponían viejos, se enterraban. No se podían usar para nada más. Cuando una unción cae sobre algo, eso pasa a ser propiedad de Dios. Así que cuando cada uno de nosotros hemos sido ungidos en el bautismo, pasamos a ser propiedad de Dios. Y es por eso que la iglesia respeta tanto la vida desde su inicio a su término, porque la vida ni siquiera es nuestra. Desde el bautismo nuestra vida pertenece a Dios, cabeza de la iglesia, cabeza del pueblo, que es la iglesia, y cabeza nuestra. Y todo esto, esto que va cogiendo un aspecto teológico más que como dice, todo eso, ¿dónde comienza? Todo esto en Belén. ¿Con quién? Con David. Por eso que David es tan importante. Y por eso leímos la vez anterior, estudiamos muy hermoso, un salmo que tipifica a David. Y todo el mundo piensa que es el Salmo 51, no es el Salmo 51. El salmo en que hablamos de David es el Salmo 23. El Salmo 23 explica a David quién es él.
Cuando dice, Él unge mi cabeza y mi copa rebosa. Cuando el Señor unge tu cabeza, tu copa rebosa. Si el Señor unge tu cabeza y tú te dejas ungir, tu copa de salud, de prosperidad, de mental, no es porque tú te la ganes, porque Él te la da. Pero no como los protestantes, di que Jesús es Salvador y pon la mano aquí, viene que Mercedes-Benz y se parquean en la puerta de tu casa. Eso es el mercantilismo evangélico. El Señor no da nada de gratis. El Señor da eso a quien primero se deja ungir por Dios. Y el que se deja ungir de Dios deja de ser de Él para ser de ¿quién? De Cristo. Como dice la gran promesa de Jesús. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Él no dice lo demás se te dará. ¿Qué es lo que dice primero? Busca primero el reino de Dios. Si tú buscas primero el reino de Dios, todo lo demás se te da. Porque dice la palabra de Dios, y esa es la profecía de Dios que más grande yo he visto cumplida en toda la gente que conozco, que dice, no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Nadie que es hijo de Dios es desamparado y nadie que es hijo de Dios jamás va a mendigar pan. Pero eso, ¿cuál es la condición para no estar desamparado y nunca mendigar pan? ¿Cuál es? Ser. Si tú no actúas como hijo, entonces Dios no es tu padre. Esa profecía no es para ti. Es como eso, si tú no te dejas ungir, tu copa no va a rebosar. Yo quiero que la copa rebose, pero yo no quiero que tú me unjas. Yo no quiero ser propiedad tuya, yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Tu copa siempre va a estar vacía y vas a andar con sed. Aunque venga a la iglesia todos los domingos, porque esta no es cuestión de venir a la iglesia, esto es cuestión de entregar tu corazón a Cristo. Y terminado esta introducción, para comenzar ya con la Biblia, con el rey David, vamos a ver una pequeña comparación entre dos personajes totalmente opuestos, desafortunadamente con el mismo llamado y la misma unción, para que tú veas que tú puedes ser llamado ungido y puedes salir un vaina, y puedes tú ser llamado y ungido y puedes ser santo. ¿Con quién ustedes creen que va a comparar yo a David? Con Saúl. Saúl es el gran fracaso de un proyecto de Dios. ¿Fracasó Dios? Saúl fracasó porque no estuvo estar a la altura de lo que Dios quería para él. Porque, ¿cuál fue la gran característica de David? Confió en Dios. La gran defecto de Saúl, nunca creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, tú eres rey, ¿qué dijo Saúl? Que vaya, no puedo ser rey, yo no sirvo para eso. Y cuando Dios le dijo, ya tú no eres rey, ¿qué dijo Saúl? Ahora yo quiero ser rey. Es un hombre que fue toda su vida en contra del plan de Dios. Por eso fue un fracaso y un desastre él y su familia. Por eso vamos a comparar a David con Saúl. Los dos con la misma unción. Uno un fracaso, el otro un éxito. Todos los que estamos aquí hemos tenido la misma unción por el bautismo. Más que la de David es la unción que tenemos nosotros. Más que la de David. Sin embargo, muchos de nosotros que somos ungidos vamos a hacer un éxito. Y muchos de nosotros que estamos ungidos vamos a hacer un fracaso. ¿Es culpa de la unción? No. Como dice aquella canción, no es culpa del sembrador ni es culpa de la semilla. Es culpa de la tierra donde caía, ¿no? Por eso, al hablar de Saúl y de David, es importante hablar porque fueron los primeros dos reyes que gobernaron. Uno conforme al corazón de Dios, otro no conforme al corazón de Dios. Saúl y David tuvieron muchas cosas en común. ¿Qué cosas tuvieron Saúl y David en común? La unción, que fueron reyes, los primeros reyes de Israel, que se les dio un pueblo, que se les dio una nación. ¿Qué es lo que fue totalmente diferente? El final. Saúl murió consultando a una adivina. David murió alabando a Dios. Ahí tú ves dos personas con la misma unción, uno termina en el fango de la idolatría y de la adivinación de los espíritus, y el otro alabando a Dios. Las causas en común que tuvieron, los dos fueron jóvenes cuando fueron llamados por Dios. ¿Se acuerdan? Saúl era un muchacho joven. ¿Que se acuerdan que andaba haciendo Saúl? Buscando unas burras que se habían perdido. ¿Y que le dijo el Señor? Olvídate de las burras, que yo te voy a hacer rey. Pero que él se empeñó, él no quiso ser rey, él quiso encontrar las burras que se habían perdido.
¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros, yo quiero serte rey, y que en qué andas tú? Buscando burra. ¿Sabe Dios qué burra que andas tú en tu vida? Que andas, en vez de mirar la gloria que tiene Dios para ti, tú te estás fijando en qué? En las pequeñas cosas de tu vida. Y de verdad que no intento hacer un chiste, intento decir algo para que ustedes lo piensen. Porque la burra de David puede ser cómica, pero la burra que hay en tu vida no puede ser cómica. Puede ser que Dios te está llamando a cosas grandes y tú estás empeñado en que no sirves, o porque cuando era chiquito mi papá me miró atravesado, cogió un complejo. El otro día vi en el televisor, esta muchacha fue hija de drogadictos. La abusaron cuando chiquita. Los padres la abandonaron. Anduvo sola por la calle con 6 o 7 años. Después tuvo un foster home que la maltrataron. Cuando se hizo mayor, estudió en FIU, se hizo psicóloga y hoy consulta a niños que han sido abusados y abandonados por los padres. Otros con la misma situación terminan violando y matando a otros. Tú ves como dos personas en la misma situación pueden reaccionar diferente. Porque Dios te dice, no importa en la situación que tú estés, yo te levanto y te consagro y te unjo. Pero tú vas a decir, no, yo no puedo porque estoy ocupado con esto y con lo otro. Son lo mismo que Saúl. Nos fijamos en las cosas pequeñas de la vida y perdemos la bendición de Dios. Por eso cada cual en este 2014 debemos preguntar cuál es mi burra. Yo la mía la tengo muy bien localizada. Saúl y David eran muy bien parecidos. Los dos. Dice que Saúl era alto, bien parecido, David era rubio, con bucle. Para los que vean que dice que los judíos no son rubios, que Cristo no puede ser rubio, la Escritura dice que David era rubio. Porque tenemos la idea muchas veces de los árabes, y los árabes no son los judíos. Los árabes son de tez morena y todo eso, porque los judíos eran una raza diferente a la arábica. Y lo que hemos visto en Israel, yo he visto judíos, inclusive he visto árabes de Belén, que los árabes de Belén son los cristianos originarios de Jerusalén, que cuando la destrucción de Jerusalén se mudaron para las afueras. He visto cristianos palestinos de Belén que son de pelo rojo como la zanahoria, con pecas, blancos. O sea, que hay gente que dice, no, Jesús no era rubio, no lo pintaron. ¿Tú qué sabes? David era más antiguo que Jesús y de la Escritura que era rubio y de ojo claro. Los dos eran bien parecidos. Los dos venían de una familia pobre. Saúl, ¿se acuerda? Dijo, mi familia es la más pequeña de todas las pequeñas, de la tribu más pequeña. David era el más pequeño de una familia grande, de una ciudad poco conocida, pequeña. Los dos se consideraron al principio indignos de ser reyes. Los dos fueron ungidos con el aceite de la santa unción. Los dos fueron ungidos por el mismo profeta. ¿Por quién? Por Samuel. Los dos tenían 30 años cuando comenzaron a reinar. Y fíjense, Cristo tenía 30 años cuando comenzó el reino, a predicar el reino de los cielos. Tanto Saúl como Jesús tenían 30 años. Los dos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Saúl profetizó, que preguntaron qué hace Saúl entre los profetas. David también fue grande. David mismo tuvo el espíritu de unción de profecía. Los dos profetizaron. Los dos gobernaron 40 años en Israel. ¿En qué tiempo Jesús habló con sus discípulos después de la resurrección? 40 días. Fíjate cómo es la misma. Los dos hicieron grandes proezas para Dios. En Samuel 11, Saúl derrotó a los amanitas. David derrotó a Goliat y a los filisteos. Los dos tuvieron grandes pecados. Saúl consultó a una adivina y después, cuando las cosas se fueron mal, se trató de suicidar, que es el escape de los cobardes. Yo me quedo tranquilo y muerto se lo dejo a los demás. Una vez, cuento sobre eso algunas veces, una vez un muchacho me escribió de WTN para decirme que se iba a suicidar. Yo le dije, mira hermano, tú eres un cobarde. Porque los que se van a suicidar se pegan un tiro y no se lo anuncian a nadie. Tú estás escribiendo para que yo te coja lástima. Y yo lástima no te voy a coger. Tírate de un puente o pégate un tiro. Pero no seas un cobarde. Después me llamó la novia, me escribió la novia toda indignada que cómo yo podía hablar tan fuerte a un ser humano. El Señor me lo dijo. Tú sabes que del tiro el otro se sanó del suicidio. Y hoy en día están separados los dos porque ella es religiosa y él está sirviendo al Señor. Y ella era atea. Pero me dice este hermano, como poco digo el nombre, que lo que a él le sorprendió
fue precisamente que él lo que esperaba que yo le dijera, no, mijito, no te suicides, yo te tengo tanta lástima porque tú eres tan infeliz. No, le dije, tú eres un cobarde lo que tú eres. El suicidio es el recurso de los cobardes, ¿no? Saúl consultó una divina que también es un estado de un cobarde. Quiero saber lo que viene para ver cómo me escapo de lo que viene. E intentó suicidarse. David también tuvo un pecado. David fue un mal padre. Y dirigió muy mal su familia. Recuérdense que toda la tragedia que entró en la familia de David a través del pecado que cometió con Betsabé. Y ya lo veremos. No se diferenciaban que uno era santo y el otro era pecador. Hasta ahora los dos hemos visto eran qué cosa más o menos parecido. Habiendo tanta similitud entre los dos, ¿dónde está la diferencia? Hay un solo hecho que los distingue y que lo hace a los dos diferentes. Saúl fue elegido rey y desde ese día se sentó en el trono. Saúl, desechado por Dios, siendo desobediente, quería seguir sentado en el trono de Dios. Estando aún en el trono, Dios le habló a Samuel y le dijo, unge a otro porque ya este no es aquel que yo he ungido. Cuando estudiamos a David, vimos vimos todos los errores que cometió Saúl inmediatamente que fue elegido rey, ¿se recuerdan? Volvió a su tribu, que era una tribu de gente un poco sospechosa y rara, de mal vivir, y que nadie en Israel quería que se casara una hija de ellos con nadie de la tribu ¿de quién? De Benjamín. Y él regresó al mismo porquero donde estaba antes. ¿Te acuerdas que dijimos a dónde podía haber ido? Ustedes dijeron a un palacio, se podía haber hecho un palacio, se había podido buscar otra ciudad. No, él regresó exactamente a lo mismo donde estaba. O sea, en el ministerio que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, Él hace muchas cosas diferentes que a la larga, o que parecen lo mismo, pero son totalmente diferentes. La gran diferencia es que David es ungido, y cuando David es ungido, David espera 10 años para sentarse en el trono. Ahí comienza la gran diferencia. Saúl fue ungido rey, y a pesar que no quería ser rey, vivió de las comodidades que le daba el trono. Como dice el dicho gallego, no quiero, pero échamelo en el sombrero. Como yo estaba leyendo la historia de la casa de Windsor en Inglaterra en estos días, y ninguno de los Windsor quiso nunca ser rey. Ni el abuelo de la reina Isabel, ni el rey Eduardo VII que abdicó por casarse con Wally Simpson, ni el hermano que es el padre del actual rey. Ninguno quería ser rey, ni la princesa Margarita quería ser de la realeza, pero todos querían gozar de los privilegios, de los castillos, del dinero de la realeza. Eso es lo que le pasó a Saúl. Yo no quiero responsabilidad, pero quiero gozar de los beneficios. Eso es lo que muchos también piensan con Dios. Yo no quiero responsabilidad con Dios, pero quiero que Dios me bendiga continuamente. David fue ungido rey, y ¿qué dijo David? Yo no me voy a sentar ahora en el trono. Yo voy a esperar que Dios que me ungió, que me diga cuánto es eso. Y David tuvo 10 años para prepararse como rey. Es lo que le decía a usted, hoy en día lo que nos mata es la precipitación. Para todos somos precipitados. Veo que la gente viene, se convierte, coge 3 clases de Biblia y se va a hacer un ministerio bíblico para enseñar la Biblia. Para todo el tiempo en la vida. El Señor que me llamó, que yo me lancé, pasó mucho tiempo y me lancé empujones de Él, porque si no ni me... Pero hoy en día nos mata la preponderancia. Queremos las cosas ya. Y por eso vemos tantos ministerios y tantas cosas que fracasan, porque son personas que Dios no llamó, ni ungió, ni se prepararon y quieren lanzarse a... También tenemos otros que tanto lo piensan que jamás lo hacen. Son los dos extremos. Hay que me decir, ¿cuándo yo lo hago? Digo, cuando el Señor te lo diga, no cuando tú quieras. Y cuando el Señor te lo va a decir, cuando menos tú lo deseas hacer. ¿Se acuerdan que les dije a ustedes que sospechen siempre de las personas que Dios siempre está de acuerdo con él? Cuando dicen, Dios me dijo, y lo que Dios le dice siempre es lo que él o ella piensan. Sospechen de esa persona. Saúl
saltó al trono. David esperó 10 años. Bueno, tenemos que dejar tiempo para que Dios prepare nuestra vida. Conozco gente que han destruido un matrimonio por 20 años y después quieren que el Señor en un fin de semana lo restaure. Si tu matrimonio lo desbarataste por 20 años, ten paciencia, espera que Dios lo restaure, no cuando tú quieres, sino cuando quiere. Por un ejemplo, por poner. He estado toda la vida metido en alcoholismo, destruyendo mi vida. Cuando cojo cáncer en cirrosis hepática, después de 30 años de ser un borracho, ahora vengo y quiero que Dios me sane ahora. Eso es idolatría, porque eso, ¿quién está mandando ahí? ¿Quién es el Señor ahí? ¿Tú? Como me preguntaron el otro día, esa tontería que se han metido algunos católicos, yo decreto, tú no decretas nada. ¿Quién eres tú para decretar nada si tú eres un muerto de hambre? No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que la persona decreta nada. ¿Tú sos el único que decreta? Moisés dice, sigan los decretos del Señor. No, yo decreto prosperidad. ¿Quién eres tú para decretar nada si tu vida es de miseria? Tú te pones bajo los decretos de Dios. No caigan en esa palabrita que anda por ahí de estar oyendo radio protestante y decretando que tú no tienes poder. A los que decretan, eso es idolatría. Eso es nueva era metida, disfrazada de pentecostalismo. Donde dicen que el poder que tiene la mente tuya, que lo que tú dices se hace. Eso es nueva era, disfrazado de cristianismo. En estos 10 años, Dios quiso preparar a David para ser rey. ¿Y en qué escuela preparó David el Señor a David para ser rey? Ni en 1000 años lo van a... ¿En qué escuela preparó el Señor a David para ser rey? Estos 10 años, ¿a qué escuela fue David? La escuela de vida. Eso parece un tango. ¿No? En la escuela. Mira, voy a escribir mamá dice que componga un tango que se llama En la escuela de la vida el Señor me preparó. No, ninguno de ustedes lo va a saber porque yo tampoco lo sabía hasta que lo leí. Así que, pero como lo leí primero, me doy el lujo de decírselo a ustedes. Pero sí tiene mucho sentido y he hablado mucho de eso, lo que no es referente a David. El Señor preparó a David para rey en la escuela del quebrantamiento. En la escuela del quebrantamiento. ¿Y se recuerdan que hablamos del quebrantamiento espiritual? ¿Qué es lo que es? Que cuando tú te conviertes al Señor y tú tienes un área dura en tu vida, ¿qué hace el Señor? Te da, ¿dónde? En el área de tu vida que está dura. ¿Por odio? ¿Para qué? ¿Para qué te ablande? Como cuando nuestras madres le daban con un palo a un pedazo de carne para que se pusiera más blando. Ese es el quebrantamiento. Cuando hablamos del quebrantamiento, pusimos grandes ejemplos, como en el Nuevo Testamento, la escuela de quebrantamiento más grande es la de Pedro. Yo lo quiero hacer todo, yo soy guapo, yo voy donde nadie vaya. Y no, yo no sé quién es ese hombre delante de una criadita. Y David fue preparado en estos 10 años. Vamos a ver cuando estudiemos la historia de David, cuánto quebrantamiento pasó David en esto. Pero ese quebrantamiento que el Señor le fue dando en las áreas duras de él, tú sabes, ¿para qué lo llevó? A ser un rey santo. No hay nada que prepare más el alma del hombre a caminar por el bien que te quebrante. Que te den en el área que tú crees que tú eres un bravo, que tú no tienes dependencia de Dios ni de nadie porque tú se la sabes toda. Si Dios se ha fijado en ti, prepárate a recibir palo en eso. Ay, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Te pasan todas estas cosas porque Dios se está fijando en ti. Preocúpate cuando no te pasen. Cuando no te pasen quiere decir que tú delante de Dios ya no tienes remedio. Por eso, y no levante la mano porque es una pregunta retórica. ¿Quién no ha pasado aquí quebrantamiento en el 2013? Hagan una lista de los quebrantamientos que han tenido, como examen de conciencia, hagan una lista de los quebrantamientos que han tenido en el 2013. Mira, el Señor me quebrantó en esto, cosas que tú pensabas que tú eras el bárbaro, que tú eras el mejor, nada salió como tú. Y después al lado, pon al lado cómo tú reaccionaste a ese quebrantamiento. ¿Aprendiste de él o te pusiste más duro? Porque el quebrantamiento, hay quien responde suavizándose y hay quien responde. Y cuando una madre daba a nosotros un bistec, le daba un bistec y no se ablandaba, ¿qué hacía con él? No, y cuando él no tenía remedio, se lo echaba a los perros. David se hizo rey. Van a ver a David llorando, cruzando el monte de los Olivos, expulsado del trono por su hijo más querido. Sin embargo, sin maldecir a su hijo, solamente confiando en el Señor. Que es cuando damos misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión
Él dice, todo lo que está pasando lo tengo yo por ser tan mal hijo de Dios en aquel momento de mi vida que cometí el error tan grande, porque todos los errores traen consecuencias. Vamos a ver la historia de David como un hombre que aprendió a ser rey en la escuela de él, pero hoy en día nadie quiere ser quebrantado. Todas estas religiones protestantes de la televisión, ¿qué es lo que te ofrecen? Prosperidad. Cuando tú tú aceptas a que Jesús, te arrodillas una oración ahí de 3 palabritas, ya eres rico, te viene el dinero, todo viene. No tienes más problemas. Mentira, eso es mentira del demonio. Porque ¿cuánta prosperidad tuvo San Pedro? Estoy hablando en el plano de vista que predican ellos. ¿Cuánta prosperidad tuvo Pablo, que trabajaba de tejedor? ¿Qué prosperidad tuvo María? ¿Qué prosperidad tuvieron los apóstoles? Los santos. Del Antiguo Testamento nadie habla de eso, que ponen a Dios como un banco. Entonces la gente sigue a Dios no por obedecerlo, siguen a Dios ¿para qué? Eso es nueva era, quitar a Dios y poner un banco. Nosotros los católicos no necesitamos vender un Dios que te da dinero. Nosotros predicamos un Dios que te da misericordia y paz al corazón. Así que no caigan en toda esa. Sí creo que el Señor bendice a los que se hagan ungir, porque me le dije, no hay hijo de Dios desamparado, ni hijo suyo, que me diga pan. Pero no cae del cielo de gratis, tú te tienes que dejar preparar. Primero, la escuela del Señor es la del quebrantamiento. Por eso, ¿tú sabes quién es el enemigo número 1 del quebrantamiento? El demonio. El demonio no quiere que nosotros seamos quebrantados porque no quiere que nosotros crezcamos. Es más, no importa, sigue como eres que te vas a hacer rico. Si Dios te va a dar riqueza, no importa, no tienes que cambiar absolutamente. Eso es lo que dicen los santeros. Ven aquí, trae una gallina, te la paso por arriba y ya todo se te va. Eso es religión del demonio. Eso es la religión fácil. Yo no tengo compromiso, no tengo nada. Lo que tengo que hacer es una cosa externa para que Dios esté contigo. Hermano, huyan de esas palabras que son palabras de Satanás. Y eso es lo que hoy Satanás está predicando. Seguir a Dios no porque tú lo amas, sino porque Él te da. El demonio hoy odia el quebrantamiento. Y por eso dice San Pablo que dice el Señor, te corrijo porque te amo. Yo le decía, hablando con Jorge hoy en el programa Radio Paz, yo le decía, un padre que el hijo mete prostitutas en la casa, que el hijo mete drogas en la casa, que el hijo se emborracha en la casa, que el hijo trae propiedades robadas a la casa y el padre se lo permite, lo ama. Un padre que ama al hijo, que es lo que lo echa para la calle para que pase trabajo, pero no le permite sinvergüenza allá bajo su techo. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Un Dios que te da todo lo que tú quieres sin pedirte nada, sin corregirte, no es un Dios que te ama. Es un Dios que quiere tu perdición. Tenemos la unción que recibió David y que recibió Saúl. Pero tenemos que tener importante que la unción no lo es todo. La unción no lo es todo. La unción depende de en qué vasija la unción caiga. Si hay una vasija llena de huecos, de tierra y sucia, ¿cómo se va a poner esa unción? Igual. Si era una vasija de oro, ¿cómo se va a mantener esa unción? Santa. Si somos una vasija, además, si una vasija está llena de agua, yo le quiero echar oro, ¿qué pasa con la vasija? Se derrama, se mezcla, el oro se va a llenar de orín. Para que el Señor nos llene de su unción, ¿tú sabes qué tenemos que hacer nosotros primero? Vaciarnos de toda la porquería que tenemos dentro. Si tú quieres que la unción en ti actúe, tú tienes primero que vaciarte. Por eso en los seminarios de vida en el Espíritu primero se da la clase de lo que es el pecado, cómo luchar contra el pecado, cómo vaciarte de pecado para después recibir la unción del Espíritu Santo. Por eso no se puede dar a nadie la unción del Espíritu Santo si primero esa persona no renuncia al pecado y hace propósito de tratar de cambiar de vida. Porque la vasija para que la unción funcione debe estar ¿qué? Vacía. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Pero no como los budistas que se vacían para llegar a la nada. Nosotros nos vaciamos para que Dios nos llene. Eso hace Dios en la escuela del quebrantamiento. David, que pasó esta escuela de quebrantamiento, David era amado por la gente. David fue amado hasta el día de hoy, sigue siendo el gran santo de Israel. Y cuando la vasija de David estaba vacía, se empezó a llenar del Espíritu Santo, y la vasija de Saúl estaba manchada, vieja, y contaminando la unción, ¿qué sucedió en el corazón de Saúl? Saúl dijo, voy a cambiar. Saúl comenzó a tener celos de David. O sea, en vez de mejorar,
se empeoró. En vez de decir, ¿por qué a esta persona le va bien? Si a esta persona le va tan bien porque sirve a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Imitarla. Entonces tú ves a esa persona y dices, no, yo lo que quiero es que esté igual que yo y que se fastidie igual que yo. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Tenía el corazón tan duro que en vez de decir, ¿por qué David agrada a Dios? Déjame por qué. No, empezó a tener unos celos terribles. Del capítulo 18 en adelante hasta el capítulo de segunda de Samuel, vamos a ver que David empieza con el quebrantamiento. Tiene cuidado el palacio. Dios trató muy duro el orgullo de David. Tuvo que llorar. David fue un hombre que lloró mucho. Y hay varios salmos que describen este periodo de David. David pecó igual que pecó Saúl. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que Saúl se llenó de arrogancia y David se llenó de humildad. Y vuelvo a decir, por eso el gran salmo que caracteriza a David, aparte del 23, es el 51. Misericordia, Señor, por tu infinita bondad, ten misericordia de mí. Lava mi corazón y quedará más blanco que la nieve, porque un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. David aprendió muy bien la lección, y ese es el gran consejo que da David en el Salmo 51, el Salmo que es el grito de dolor de David. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, pero un corazón soberbio, Dios aparta la vida de él. Si tú me has llamado, tú me reivindicarás. Podemos resumir a David. Esta es la escuela en que pocos quieren inscribirse y de las cuales pocos se quieren graduar. La escuela del quebrantamiento nadie se quiere apuntar y nadie se quiere graduar. Todo el mundo quiere apuntarse en la escuela de la prosperidad. Ser famoso de la noche a la mañana como la gente de los reality show, que nadie sabe quién es hoy, mañana están en lo primero. Pero hay que ver después aquí a 20 años dónde van a estar y quién los va a conocer. Esa es la gran diferencia, esa es la gran enseñanza que nos da el rey David. Y ya la semana que viene sí vamos a comenzar con David 16 con Samuel 16 en adelante, que vamos a ver la vida de David, el quebrantamiento de David. David tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. David verdaderamente es un gran ejemplo para los cristianos y es un gran ejemplo de lo que es el más grande de los reyes de Israel. Alguien me decía que estaban poniendo la vida de él en CNN, yo no sé, pero desconfíen de todas esas vidas que ponen en la televisión. Ya yo no creo de la televisión ni la temperatura, porque están en las manos, lo digo en serio, yo no creo ninguna noticia que da la televisión, porque me he dado cuenta que todo lo que la televisión dice está distorsionado, está sacado de contexto y está preparado para hacer la obra de Satanás. Así que nada, no se basen en absolutamente. Es más, cuando la televisión le diga algo de Dios, crean lo opuesto de lo que dice antenoche me llamó un hermano muy angustiado diciendo, ¿es verdad que el Papa va a ser mujeres cardenales? Yo le dije, relax, hermano, relax. Tenemos que entender que hay cosas tan absurdas que no merece la pena ni que nosotros oírlas. Porque ningún Papa puede cambiar la doctrina de la Iglesia. Los papas están para custodiar la doctrina de la Iglesia. Hasta el siglo XVIII hubieron, que fue lo que dijo el Papa, hasta el siglo XVIII hubieron cardenales laicos. Porque ¿qué cosa es el cardenal? El cardenal es un asistente del Papa para dirigir la Iglesia. No tenía que ser necesariamente obispo. Los cardenales son asesores del Papa. Y hasta finales del siglo XIX fue el último cardenal diácono. Pero eso había algunos cardenales que después fueron papas que tenían hijos. Pero es que anteriormente ellos no eran ni obispos ni sacerdotes, eran laicos y después fueron consagrados sacerdotes para ser los papas inmediatamente. En el siglo XIX se puso la ley que los cardenales tienen que ser obispos. Ahora se hizo una excepción, hace poco se nombró cardenal a un sacerdote jesuita, pero fue cardenal emérito porque tenía 90 años, se lo dieron como un gran honor, pero tenía que ser presbítero para ser cardenal. Entonces no hay ninguna posibilidad de que esa ley se cambie en la Iglesia, pero ayer mismo salió una declaración de la Oficina del Príncipe Vaticano diciendo que el Papa para nada ha dicho que va a aceptar los matrimonios gay ni va a aceptar. Eso es totalmente impensable. ¿Qué fue lo que el Papa dijo? El Papa lo que dijo fue, tenemos una situación pastoral nueva que nunca la hemos afrontado. ¿Cuál es la situación pastoral? Los hijos que adoptan las parejas
homosexuales. Eso nunca se ha presentado en la iglesia y tenemos que enfocar, porque esos niños, tú no puedes despreciarlos y negarles el bautismo. El Señor tú tienes que educarlos en la fe como buenos cristianos. ¿Y qué dice el Papa? Tenemos que ver cómo nosotros manejamos esta situación que hasta ahora nunca, como la situación de las madres solteras de los hijos. Tenemos que ver cómo le llegamos a esta gente el evangelio en una situación que hasta ahora nosotros nunca. Pero eso no quiere decir que digan que va a aceptar el matrimonio gay. Ustedes ven cómo la noticia manipula todo lo que dice el Papa en un sentido, en otro. Resulta que también te parece que ahora Francisco es gay. Si tú lees la prensa, está a favor de esto. Han manipulado lo que el Papa ha dicho. Por eso yo le digo, no crean absolutamente nada. El Papa ha dicho lo que dijo Benedicto, lo que dijo Juan Pablo II. Con todas las personas, sean gays, sean straight, blanco, negro, divorciado, casado, hay que tratarlo con misericordia. Eso no es nada nuevo, eso es la doctrina de Cristo. Eso no es absolutamente nada nuevo en la iglesia, ni Benedicto no lo practicó, ni Juan Pablo II no lo practicó. Y está en el catecismo, dice el hermano. Hay que leer la carta que dirigió Benedicto a los divorciados que se volvieron a casar. Lleno de misericordia, diciéndole, conocemos el dolor de ustedes, no podemos solucionar la situación porque no tenemos forma de cambiar las escrituras, pero ustedes son parte de la iglesia. O sea, el Papa Francisco no ha dicho absolutamente nada nuevo. Sencillamente que cuando le decía a Benedicto, le decía a Juan Pablo II, la prensa no lo quería oír. Ahora lo dice y lo quieren arrimar la sardina a su fuego y darle un sentido diferente a lo que el Papa dijo. Pero acuérdense que en la iglesia no hay nada nuevo. La iglesia es de Cristo y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ningún papa tiene poder para cambiar absolutamente ninguna doctrina apostólica de la. Así que todo lo que digan por ahí, ríanse como me río yo.